Notigape presenta Index Matamoros. Index Matamoros. La voz de la industria maquiladora. Index Matamoros. Notigape 970 AM. Líderes en noticias. Muy buenas tardes al amplio auditorio de Notigape. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares aquí en el 970 de AM en su radio. Ya son las 6 de la tarde y ha llegado la hora de entrar al competitivo mundo de la industria global. Este es su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Soy Roberto Matus y le invito a pasar con nosotros una hora diferente, una hora productiva, una hora muy especial en la que cada semana los líderes y ejecutivos de la industria maquiladora le van a compartir a usted sus experiencias y le van a decir cómo han alcanzado el éxito. Esta tarde tengo el privilegio de estar aquí en el estudio con el licenciado Eric Guerrero Rosas. Él es analista político y económico de una de las televisoras más importantes del país y nos visita precisamente para estar en el cuarto foro de finanzas como nuestro orador especial que terminó hace un momento con mucho éxito. Eric, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes que aquí en Matamoros siempre me han tratado muy bien. Gracias, Eric. Eric, ¿cómo está el país? ¿Cómo se ve la parte económica? ¿Cómo ves tú el entorno? Desde hace tiempo estoy viendo yo dos tendencias contradictorias. Sí. Podemos decir que una muy buena noticia para el país de largo plazo. Sí. De largo plazo me refiero a partir del 2018 en adelante. Y una mala noticia de corto plazo, o sea, para el próximo año 2016 y 2017. Entonces, ahora sí que, ¿con cuál empezamos? ¿Con la buena o con la mala? Empezamos con la buena, Eric. Muy bien, excelente. Gracias a la aprobación de las grandes reformas que lograron el PRI, el PAN, el PRD con el Pacto por México, Sí. Aunque no hay reformas perfectas, siempre hay perdedores y ganadores. Creo que el balance global para mí como analista es muy bueno y yo creo que no tengo ninguna duda, así como en algún momento de mi carrera estuve seguro de la devaluación del 94 y le empecé a anunciar tiempo antes, con esa misma seguridad yo me atrevería a decir que estoy convencido de que México va a despegar en algún momento. Yo veo este despegue a partir de 2018 en adelante y creo que va a llegar el momento en que la economía mexicana va a alcanzar tasas de crecimiento fuertes, de 5% en promedio anual. Sí. Estoy seguro que la clase media urbana va a aumentar, se va a generar consumo, oportunidades de inversión. La actividad industrial en México, gracias a la atracción de inversión, a la llegada de tecnología, a la inversión en tecnologías de la información que va ahí a ritmo lento, pero ahí va creciendo. Creo que la economía mexicana, nuestros hijos se van a mover en un entorno muy diferente al que nos movimos nuestra generación, ¿no? Una economía muy estancada. Creo que esa sería la buena noticia para La buena mí. noticia. ¿Y Sí. cuál es la mala? La mala es que todavía nos falta para llegar allá. Nos faltan 2 años. Nos faltan 2 años. Sí. Y aquí el problema es que, y a mí me da coraje como analista porque muchas veces en crisis anteriores, Sí. pues sabíamos que los gobiernos federales, estatales y municipales, pues eran los principales gestores de las grandes crisis, ¿no? Sí. Pero ahora que ya por fin se logró la aprobación de reformas importantes, Sí. que van a dar frutos más adelante, que estuvieron atoradas por más de 15 años, que finalmente se lograron sacar, pues ahora el problema es que se nos viene encima otra crisis mundial, ¿no? Okay. Y sus repercusiones, si bien México no es Brasil, México no es Argentina, no es Venezuela, México está en mejor posición para aguantar la turbulencia mundial, pues de alguna manera sí van a provocar que los beneficios pues tarden en llegar, ¿no? Entonces, Tardan en llegar. sí veo que todavía lo fuerte de la turbulencia apenas está por venir. El tipo de cambio, la inflación. Tipo de cambio me preocupa porque hace un año que me hicieron un favor de Sí. invitar aquí en Index Matamoros, cuando algunas personas me preguntaban, porque yo ya hablaba de la Sí. turbulencia que se avecinaba este año, me decían, oye, ¿y en cuánto estimas el tipo de cambio, la cotización peso dólar? Y yo les decía hace un año, miren, en el peor momento de la turbulencia 17.50. Y ya me quedé corto porque eso lo alcanzamos Sí, ya. a finales de agosto, ¿no? Así es. Y todavía no viene el tirón importante. El tirón importante es que la Reserva Federal de Estados Unidos empieza a subir las tasas. De las tasas. Ese es el problema. Entonces, los mercados están esperando que suban hasta el próximo año, hasta marzo, pero ya hoy en la mañana que la Reserva Federal decidió no subir la tasa de interés, pero ya advirtieron que sí podría ser en la reunión de mediados de diciembre, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que, según yo, y espero demostrar ahorita en la charla que vamos a tener, todavía viene un tirón con el tipo de cambio. Con el tipo de cambio. Entonces sí sería probable, como dicen ya muchos en broma, ¿no? De que va a alcanzar la mayoría de edad, o sea, que podría rebasar los 18 pesos, creo que en algún momento. ¿Cuánto puede durar la turbulencia? Nadie tiene bola de cristal, Claro. Yo no la tengo, pero el parámetro que tenemos, el punto de comparación es cuando quebró Lehman Brothers en septiembre del 2008.
recordemos que en agosto del 2008 el dólar al mayoreo estaba en un nivel muy bajo, ¿no? Y fueron como 5 o 6 meses de turbulencia, porque para marzo del 2009 se cotizó en un punto muy alto y de ahí empezó a bajar hasta mayo, ¿no? Sí. Donde ya se estabilizó. Entonces fueron más o menos 5 meses. Entonces ahora podríamos esperar un momento de turbulencia fuerte y que durara pues también algunos meses, ¿no? Y ya después, ya pasado el impacto fuerte de todo esto, pues yo creo que México es un país mucho más atractivo que en el pasado para atraer inversión. Es un país con bases macroeconómicas más sólidas. Entonces yo espero que regrese la estabilidad, pero de que nos va a pegar, nos va a pegar. Nos va a pegar. El presupuesto 2016. Ay, híjole, aquí es donde tengo una preocupación muy Es muy responsable grande. el presupuesto, las determinaciones de la Cámara de Senadores, de Diputados están Pues, congruentes, el gasto del gobierno. Híjole, yo tengo mis dudas porque sí le pasaron tijera a algunas secretarías federales que fue las que más resintieron el recorte. Pero si vemos el presupuesto, el gasto neto total bajó muy poquito. Considerando la inflación bajó menos de 2%. 2%. Entonces, yo en un comentario en televisión, digo, fiel a mi estilo, yo les decía, oigan, si para ustedes eso es austeridad, pues entonces yo soy astronauta, ¿no? Pues sí. Entonces, soy de otro lo mundo. que me decía un senador, porque luego pues, de repente pues tengo charlas con políticos de todos los partidos, ¿no? Me decía el senador, oye, no seas mala onda, dice, logramos romper la inercia del gasto creciente, dice, tú no sabes, dice, lo que es amarrarles las manos, y le digo, ya sé, andan como chivos sin cristalería a nivel federal, estatal y municipal, ¿no? Entonces me decía, la buena noticia es que rompieron la tendencia, que lograron frenar el crecimiento inercial. Entonces digo, bueno, pues sí, pero con eso no es suficiente. Entonces están logrando cuadrar las cuentas ahí más o menos, pero lo están logrando gracias a que están suponiendo que el aumento, la tasa de crecimiento en Estados Unidos aumenta de 2015 a 2016, y yo no estoy seguro, porque el aumento de las tasas va a traer consecuencias, y cuando suben tasas se frena liquidez, se frena crédito, se frena crecimiento. Pero además de que están suponiendo que aumenta la economía de Estados Unidos, ellos cuadraron las cuentas porque están pidiendo un nivel de deuda. A nivel externo no tanto, están pidiendo 6,000 millones de dólares. Pero a nivel interno están pidiendo más de 500,000 millones de pesos. Que más o menos al tipo de cambio promedio actual van a pedir en 2016 80,000 millones de dólares. El equivalente a 80,000 millones de dólares de deuda interna, o sea, va a continuar el endeudamiento, y eso con tal de seguirle repartiendo a estados, siguiendo aumentando el presupuesto al Congreso, entre otras barbaridades, ¿no? Entonces lo están cuadrando ahí con mucha dificultad. Y yo nada más les he preguntado a las autoridades dos cosas. A ver, nada más imaginen esto. Si baja la tasa de crecimiento un punto porcentual en Estados Unidos, y si suben 2 puntos porcentuales las tasas de interés, en promedio el próximo año, ya se les abrió un boquete de casi 250,000 millones de pesos. ¿Cómo lo van a cubrir? Así es. Entonces, ellos no quieren subir impuestos, no quieren, porque saben que puede perjudicar la actividad económica, pero más que eso tienen una pesadilla política. Ellos saben que sería la tormenta perfecta. Y no quiero decir el nombre, ellos no se atreven, no quiero decir Andrés Manuel López Obrador, porque si no se van a enojar, pero se refieren al PG. Entonces el PG sería el más feliz con un aumento de impuestos el próximo año, porque entonces capitalizaría la irritación popular. Entonces no quieren ellos, pero el hecho de que no quieran, de que se hayan comprometido por escrito a no subir los impuestos, una cosa es la intención y otra la realidad económica. Entonces a mí me preocupa que si se abre ese boquete en las finanzas de gobierno, vayan a dar un golpe fiscal en algún momento del 2016. Del 2016. En un momento también en que la imagen del presidente pues ha bajado en cuanto a su percepción, en cuanto a la que la ciudadanía lo tiene en niveles bajos de popularidad a Peña Nieto, ¿no? Y donde el PG pues de alguna forma va subiendo su popularidad en un camino ya muy cerca de las elecciones, por decirlo así, ¿va? Ayer precisamente me decía una buena fuente en el noticiero que muy enterado, muy cercano a este tipo de asuntos, que tiene una mezcla gobierno federal como de enojo, de tristeza y de desesperación por las críticas. Pero sí andan así de que, mírame y no me toques, no andan como jarritos de Tlaquepaque, la conclusión. Se me quiebran a la primera. Ayer cuando me estaba platicando, pero sí están hasta cierto punto desesperados y molestos por las críticas tan fuertes.
Muy bien, Eric. Pues es un gusto siempre recibirte aquí. ¿Qué otro aspecto? Hay otra gran inquietud que tenemos los mexicanos. Hay más de 50 millones de mexicanos en la pobreza. Tú hablas de que México va a ir para adelante. Tenemos también el bono demográfico que pronto se nos va a acabar. México se va a convertir en un país de viejos, de alguna forma. ¿Qué nos espera entonces en ese entorno contradictorio, por decirlo de alguna forma? Bueno, yo creo que de 2018 en adelante Uh-huh. va a crecer el tamaño del pastel con Sí. una tasa de crecimiento alta. Pero aquí el reto es lograr una mayor distribución del pastel. Ujú. Entonces, necesitamos, por ejemplo, educación de calidad. Uh-huh. Si no tenemos educación de calidad, entre los jóvenes yo veo como que se van a partir, no va a haber clase media o va a haber jóvenes profesionistas con una buena educación, buena preparación técnica, Sí. talento, bilingües, que hayan viajado al extranjero en algún momento de su juventud, que van a tener mucha prosperidad. Sí. Pero veo la otra cara de la moneda para mí son aquellos jóvenes con una educación deficiente, mala preparación técnica, sin mucho talento, sin hablar idiomas y sin experiencia. Sí. Y entonces ese tipo de chavos se van a quedar al margen, aunque el país esté creciendo Claro. 5%. Uh-huh. Otra cuestión es la infraestructura, ¿no? En algunas zonas del país, pues el corredor económico del norte, el corredor transísmico, pueden detonar crecimiento, Sí. jalar inversión, pero hay estados, hay zonas donde pues los proyectos de infraestructura están simple y sencillamente en el olvido. Uh-huh. Entonces esas regiones también se pueden quedar fuera. Ya hacia adelante, como bien comenta, ¿no? La cuestión del envejecimiento de la población, pues tenemos que, ese es el gran reto, lograr que el crecimiento sea más equilibrado y que de alguna manera las personas o tomen conciencia de ahorrar para su vejez o sean incorporados al sistema de Afore para que tengan una garantía, ¿no? Porque creo que no hay nada más triste que llegar con problemas económicos a la vejez, ¿no? A la Creo que vejez. eso a todos nos aterra, ¿no? Muy bien, Eric, pues te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros una vez más, como el año pasado, en este cuarto foro de finanzas. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? Pues el agradecimiento del buen trato que me han dado aquí en Matamoros, y yo sé que todavía la situación es complicada, Sí. pero me da mucho gusto, es mi percepción, mi sentimiento, ver que en términos relativos están ya en cuestión de inseguridad, creo que está un poco mejor la situación acá. Sí. Y ya me da mucho gusto porque sí llegué a venir 2009, 2010 y la situación estaba terrible, dificilísima, ¿no? sí. O sea, sí, sé que falta mucho todavía, pero yo confío en que Matamoros es más grande que sus problemas. Vamos saliendo, Eric. Ahí va a salir. Muchísimas gracias. Platiqué con el licenciado Eric Guerrero Rosas, él es analista político y económico de una de las televisoras más importantes en México. Y si me lo permiten, vamos al primer corte esta tarde. Al regresar, no se pierda la entrevista con nuestro otro invitado especial, el ingeniero Reinaldo Sandoval, gerente de planta de la empresa Barel. Existen enfermedades como la diabetes, colesterol y presión alta que podemos padecer sin darnos cuenta. Cuida tu salud con un diagnóstico oportuno. El Dr. Ángel Sierra Fragoso te invita a su consultorio en calle Victoria número 505, entre Quinta y Sexta. Teléfono 8682-080847. El Dr. Ángel Sierra Fragoso, 8682-080847. Ya estamos de regreso en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigape, en el 970 de AM. Está con nosotros en cabina nuestro invitado especial del día de hoy. Él es el ingeniero Reinaldo Sandoval Nogués, gerente de planta de la empresa Barel, una de las empresas pues más significativas de Matamoros, más añejas, Reinaldo, y me da mucho gusto recibirte esta tarde aquí en tu programa. Muchas gracias, Roberto, por invitarme. Aquí estamos para platicar un poco. Claro que sí, vamos a platicar de dónde es Reinaldo Sandoval. Bueno, yo soy originario del Estado de México. Del Estado de México. Gilotepec, Estado de México. Muy bien, al norte del Estado de México, sí, así es. Reinaldo, tus primeros estudios, la primaria. Primaria, secundaria, las hice en Canalejas, Gilotepec, Estado de México. Ok. La escuela primaria, la escuela Dr. Jorge Jiménez Cantú. Jorge Jiménez Cantú. Cuando sales de la primaria, 12 años, 13 años más o menos. 12 años. Ya tienes una idea de qué quieres ser en ese momento. Tus padres son, sin lugar a dudas, pues el gran impulso, el ejemplo, de alguna forma, ¿va? ¿Tenías alguna idea en ese tiempo? Pues ¿O estabas como yo, nada más juega y juega? Pues andaba disfrutando de la niñez, que es la edad más padre de la vida. Pues pensaba yo en estudiar la secundaria. En aquellos tiempos, el grado máximo de estudios allá en aquel pueblo era la secundaria. Bueno, hacía hasta fiesta de graduación cuando salía uno de la secundaria. Sí, de hecho, sí. Y entonces, pues, mi sueño era estudiar la secundaria y después
emigrar a algún lado donde pudiera yo seguir estudiando, porque pues allí ya no era posible, hasta ahí llegaban las capacidades del pueblo. Terminas la secundaria entonces, ¿verdad? Y luego... Termino la secundaria y bueno, pues prácticamente la idea de los padres allá pues es terminar la secundaria y ponte a trabajar en el rancho, ponte a trabajar en lo que sea allá, ¿no? Sí. Pero mi idea era seguir estudiando y prácticamente en contra de la voluntad de mi papá salí del pueblo y me fui a la Ciudad de México, a la zona conurbada de la Ciudad de México, con la idea de seguir estudiando y empezar a trabajar. Soy hijo de una familia humilde, 14 hijos, tuvo mi papá y mi mamá. De las familias viejas. De las familias viejas. De México, yo soy el menor de todos. Okay. Y bueno, aproveché que algunos de mis hermanos estaban ya en la capital de la Ciudad de México y con el apoyo y consejo de ellos, pues me fui a buscar, a seguir estudiando en la ciudad y a buscar un trabajo. Dado que mis papás, pues obviamente no podían costearme los estudios, uno tenía que buscar por su propia cuenta. ¿Y entonces empiezas a trabajar o te ayudan tus hermanos? El primer año me ayudaron mis hermanos. Sí. Yo hacía ahí labores en la casa donde vivíamos todos. Y cuando cumplí 16 años, empecé a buscar trabajo en las empresas y empecé a trabajar de operador en prensas, troqueladoras, estampadoras. Sí. Y eso me permitió terminar la preparatoria en el Colegio de Bachilleres, en el plantel número 1 del Rosario, en la Ciudad de México. ¿Eso es vocacional? ¿No? Es algo similar a lo que es vocacional. Sale uno con una preparación técnica y con el bachillerato para poder continuar los estudios de licenciatura. Ahí estudié la preparatoria en el área físico-matemáticas, con una capacitación en dibujo técnico. Hasta ahí trabajaba yo de operador. Terminando la preparatoria con esa capacitación técnica, encontré trabajo en el área de ingeniería como dibujante técnico. Sí. En aquellos tiempos, pues con los respiradores, con las escuadras universales y cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, ahí me empecé a abrir camino, dejé de estudiar un año y medio después de la preparatoria, me puse a trabajar, me establecí en un trabajo, y ya después hice examen para entrar a la universidad, y bueno, estudié en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Ahí estudié Ingeniería Industrial Mecánica. Dime una cosa. Vives en un entorno donde lo máximo era tener una secundaria. Así es. ¿De dónde te sale el arresto para poder seguir? Pues ¿Qué es lo que te mueve en ese momento? Pues eran sueños, y realmente eran sueños porque algunas veces fui criticado por mis propios hermanos mayores o por algunas personas que no creían que alguien de hijo de padres campesinos, sin educación, sin grandes posibilidades, pues podía ir a la escuela, ¿no? Claro. Y bueno, las cosas se fueron dando, a veces ni yo creía un poco, ¿no? Claro. Pero pues simplemente pasa un semestre, pasa otro semestre, y cuando te das cuenta es más fácil terminar que abandonar, ¿no? Claro, que regresarte, ¿no? Sí. Al estar trabajando y estudiando, bueno, fue muy duro, sin embargo, fue una ventaja una ventaja sobre los demás. Sí. Porque al terminar yo la universidad, tenía yo la experiencia, tenía yo ya prácticamente una posición gerencial, mientras mis compañeros apenas iban a buscar prácticas profesionales, iban a empezar a buscar trabajo en alguna compañía, y yo prácticamente terminé mi escuela y prácticamente ya tenía una gerencia. Fíjate, sales de la escuela, terminas tus estudios de ingeniero en el TEC de Tlalnepantla. Hay un parteaguas en ese momento porque dejas la escuela, que sin lugar a dudas pues es un lugar hermoso, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de estudiar una carrera, y al otro día eres casi desempleado de cierta forma, y pero aparte tienes un horizonte muy grande, ¿no? ¿Qué te movía en ese momento? ¿Quién era tu modelo? ¿Quiénes eran tus mentores? ¿Qué te decían, ¿no? Bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional y al mismo tiempo estar estudiando, me encontré con algunos jefes muy exigentes, muy disciplinados, muy estrictos en su manera de administrar y conducir a las empresas. Y bueno, yo considero que aprendí mucho de ellos. Aprendí la disciplina en la secundaria y en mi casa, pero la manera de dirigir las empresas la aprendí de varios jefes que tuve yo durante mi trayectoria profesional. Claro. Y bueno, yo a ellos los veía como gente muy importante, como gente muy capaz, gente muy estricta, y yo decía, tengo que aprender algo de ellos porque por algo ellos están en esas posiciones, dirigiendo las compañías que en esos tiempos yo trabajaba. Y bueno, yo trataba de
copiar algo de lo que ellos hacían, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mi empuje, mi hambre que traía de ser diferente, de hacer algo diferente a lo que posiblemente mis padres pensaban hacer conmigo, uh-huh. Bueno, pues eso me dio la posibilidad de aprender y de trabajar más allá de lo que... Desarrollar más habilidades. Claro. Dar más de lo que le pedían a uno. Claro. Si me pedían trabajar un turno, pues yo trabajaba turno y medio. Sí. Si se requería ir más horas al trabajo, pues yo iba sin que me lo pidieran. Y cuando me lo pedían, pues iba con gusto y salían las cosas. Y bueno, lo hacía por aprender, porque a veces me invitaban a trabajar en cosas ajenas a mi rutina. Y pues yo a veces ni siquiera me interesaba cobrar el tiempo extra, ¿no? Claro. Sino lo hacía porque iba a aprender algo nuevo. Y al estar haciendo cosas nuevas cada día o cada vez que se podía, te vas haciendo de mayores habilidades, ¿no? Sí. Que aparte es una característica del ingeniero, ¿no? Sí. Es una característica que te distingue como un ingeniero. El sábado que estaban aquí en el entrenamiento, comentaba con una persona que vino de gobierno y decía, oye, pues son las 4 de la tarde y es sábado y están como si fueran a las 8 en lunes, ¿verdad? Sí. Le digo, y si los dejas ahí 6 horas más, le digo... Ahí se quedan. Ahí se quedan porque están felices, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Empiezas a trabajar después de salir de la carrera? ¿En qué empiezas? Pues ya estaba yo trabajando, como te decía. Como yo operador, en ese momento, cuando terminé yo la carrera, yo ya era superintendente de calidad. ¿En qué empresa trabajabas ahí? En ese tiempo era Lear Corporation, okay. Una empresa multinacional de interiores, en ese tiempo solamente de asientos. Hoy parece ser que sigue siendo de asientos solamente, aunque en un tiempo se diversificó en interiores. Creció muchísimo. Creció muchísimo. Y bueno, yo trabajaba en esa importante empresa como superintendente de calidad en una de las plantas en México. Después tuve la oportunidad de tomar una gerencia de calidad en una de las plantas de Lear que tenía un joint venture con Grupo Suma en México, de interiores. Hacíamos los toldos interiores de los camiones de Chrysler, de los automóviles de Nissan, las vistas de puerta, las viseras, sombrereras. Mercado nacional, ¿no? Para el mercado nacional y de exportación. También de exportación. Sí, le surtíamos a la planta de Chrysler en Derramadero, en aquel tiempo para todos los T300 y los DRs famosos de los 90s y los 2000. Sí. Pues bastante interesante y ahí me fogueé como gerente, fueron mis primeros pininos como gerente en 1997 por ahí. Y bueno, pues a la fecha ya tengo un rato trabajando. Déjame regresarme, terminas, estás como gerente de calidad en esa empresa. En esa empresa, sí. ¿Y después qué sigue? Bueno, después cambié de giro de producto y en el mismo ramo automotriz. Me fui a una empresa que se llama TI Automotive, o TI Automotive, se dedica a la fabricación de tubería de frenos y combustible, módulos de gasolina. Ahí empecé como gerente de proyectos, sin embargo en muy poco tiempo me ofrecieron la gerencia de ingeniería de manufactura. Y bueno, fue un reto para mí, porque pues mi experiencia había sido prácticamente en calidad, 12, 14 años atrás en calidad. Y yo traía ganas de trabajar en producción, pero se vino la oportunidad de trabajar como gerente de ingeniería de manufactura. Pues definir los nuevos procesos, el definir las nuevas líneas de producción, el comprar maquinaria, equipo, herramientas. Diferente, ¿no? Diferente, ¿no? Llevarlo a la planta, instalarlo, echarlo a andar, sacar las primeras piezas, después probar la producción y hacerlos capaces con el volumen, calidad y costo que estaba cotizado. Muy, muy interesante. Me tocó hacer trabajos muy, muy padres de Lean Manufacturing para mejorar los procesos, mejorar los flujos de los procesos, reducir inventarios, reducir la utilización de mano de obra, hacer más productiva la planta. ¿Sí? Claro. Y ahí fueron 3 años como gerente de ingeniería de manufactura que fueron padrísimos para mí, ¿no? Porque prácticamente rediseñé la planta, la redistribuí y la amplié, porque tuvimos la oportunidad de traer nuevos negocios de Estados Unidos hacia esta planta, precisamente por las mejoras que habíamos hecho en productividad, nos dieron ventaja competitiva en costo, calidad y tiempos de entrega. Entonces, y con las optimizaciones de espacio que hicimos en la planta, tuvimos la capacidad de atraer nuevas líneas de Estados Unidos hacia México, y luego, como seguíamos siendo competitivos, la ampliamos para seguir trayendo más negocios. Y fue padrísimo. Son 3 años entonces los que pasas en 3 años en TI Automotive, así es. Pues una historia muy, muy interesante, ¿no? Muy rápida, cómo te colocas
hasta ser un gerente, pues prácticamente saliendo de la escuela. Sí, es correcto. Y luego cómo das el giro, que es algo que hemos visto con tus predecesores, que pues todos pasan por el entrenamiento de varios departamentos para poder llegar a una gerencia ya de planta, ¿no? Así es. Y como te decía al principio, esto se va muy rápido. Ya se nos fue el primer segmento. Si me permites, vamos a hacer una pausa para regresar en un segundo, ¿sí? Claro que sí, Roberto. Vamos al segundo corte de esta tarde. Al regresar seguiré platicando con el ingeniero Reinaldo Sandoval. Él es el gerente de planta de la empresa Varel, una empresa que tiene prácticamente 45 años en Matamoros, alrededor, más o menos, en ese rango. Está usted escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigape, en el 970 de AM. Sigo platicando con nuestro invitado especial del día de hoy, el ingeniero Reinaldo Sandoval, gerente de planta de la empresa Varel. Pues importantísima tu experiencia, tu trayectoria que has desarrollado en este tiempo, pero es algo que se me pasó a preguntarte, es la familia. Cuando sales de la escuela te casas después. Bueno, yo me casé iniciando prácticamente la carrera de licenciatura. Okay. Entonces, como te decía, yo me vine del pueblo a la zona conurbada de la Ciudad de México. Y bueno, a veces buscas compañía y yo me casé a corta edad, a los 22 años me casé. 22 años, mira. Pues hoy en día tengo 2 hijos, uno de 25 años, ingeniero industrial, y otro de 22, ingeniero en mecatrónica. Pues un orgullo, ¿no? Ya tener los 2 ingenieros recibidos, ¿no? Que para los mexicanos eso es bien importante, sí, ¿no? Claro, para todos, los dos titulados y los 2 trabajando, gracias a Dios. ¿Aquí en el área o trabajan allá en el Estado de México? En el Estado de México. En el Estado de México, sí. Muy bien. Siguen la raíz allá todavía. Allá siguen, ojalá hubiera por acá alguna forma de traérmelos. Claro. Por ahorita no, pero están contentos. Están contentos, nos hablamos casi todos los días. Claro, por supuesto. Ellos están felices con su trabajo. El que estudió mecatrónica es feliz porque lo mandan a diferentes partes de la República a dar soporte técnico. Y bueno, yo estoy orgulloso de ellos porque siguieron mi trayectoria como ingenieros. Sí. Y bueno, eso quiere decir que influí en ellos de alguna manera. Se hizo buen camino. Buen camino, es correcto. Terminas tus 3 años en la parte de ingeniería. Ajá. Sigue en la misma empresa, ¿va? No, de ahí me ofrecieron un empleo en la compañía de enfrente. Okay. Obviamente siempre le llama uno la atención cuando le ofrecen a uno mejores beneficios. Sí. Me ofrecieron trabajar en una empresa de inyección de plásticos. Sí. En Blue Water. En esta empresa le trabajan pues a Nissan, a Ford, a General Motors, a Chrysler, a Volkswagen. Y bueno, tenían problemas en su sistema de calidad. Sí. Quien me recomendó con ellos conocía de mi trayectoria en calidad y me pidieron pues les apoyara en la certificación del sistema de calidad contra el ISO TS 16949 de la industria automotriz. Sí. Con miras a después promoverme como gerente de operaciones. Tomé el riesgo, apoyamos a la compañía a certificarse en el ISO TS 16949 y un año después vino la oportunidad para trabajar como gerente de operaciones, teniendo a cargo el área de calidad, el área de producción, mantenimiento, moldes, procesos, control de la producción, mejora continua, toda la planta operativa. Y bueno, ahí trabajé durante 10 años. 10 años. 10 años en lo que es moldeo por inyección, partes de plástico para automóvil, los diferentes clientes, las armadoras y bueno, algunos Tier 1. Sí. Como Faurecia, Lear, Johnson, Valeo. Claro, todos los conocidos. Todos los conocidos. Y bueno, ahí trabajé el primer año en calidad, como te dije. Después trabajé 7 años como gerente de operaciones, haciendo pues cosas increíbles. Aumentamos la capacidad y las ventas 3 o 4 veces en ese tiempo. Increíble. Esta compañía que era Blue Water en ese tiempo, pues en Estados Unidos se fue a quiebra en el 2008 con la crisis automotriz y la única planta que quedó viva fue la planta de México. La rescató pues un inversionista mexicano. Creyó en el equipo que estábamos trabajándola y el mismo equipo la sacamos adelante. Evitamos que se cerrara completamente y no solo evitamos que se cerrara, sino juntos la llevamos a crecer 4 veces en ventas, 4 veces o 2 veces la capacidad de producción. Claro. Mejoramos los niveles de calidad, reducimos costos. Increíble, ¿no? O sea, un esfuerzo conjunto. Un esfuerzo titánico, un esfuerzo conjunto y con pura gente de México. ¿Cómo alinear a la gente? ¿Cómo
hacer que la gente crea en un proyecto, no solo el inversionista, sino la gente, que vayan todos para el mismo lado. ¿Cómo hacerle? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es tu método? Una es definir perfectamente los objetivos de la compañía, hacer sentir a la gente que es parte de la compañía, que son la compañía, no son los edificios, no son las máquinas, no son las paredes, son la gente lo que forman las compañías. Y entonces, una vez que hace sentir a la gente, que hace sentir que a la gente o que la gente te importa, y que predicas con el ejemplo, que caminas todos los días la planta, y buscas mejorar, y buscas que la gente esté bien, entonces la gente se encarga de ayudarte a sacar la compañía, cualquiera que ésta sea, adelante, ¿no? Adelante. ¿El inglés, importante? El inglés es muy importante. El contacto con la gente de Estados Unidos y de Europa y de Canadá, pues es normal hoy en día en los negocios. Sí, es una... para mí ha sido digamos, una debilidad. Sí me comunico en inglés, sí tengo conferencias, sí tengo presentaciones. No lo hablo con fluidez, no lo hablo con naturalidad, pero bueno, suficiente para poder trabajar, ¿no? Para poder comunicarse. Pero básico y necesario. Lo básico y necesario. Y bueno, pues los extranjeros entienden eso, que no es tu idioma, afortunadamente. Claro. A veces nos preocupamos de que no lo hablamos bien o no lo pronunciamos bien. Y ellos cuando intentan hablar español, pues también son igual que nosotros. Exacto, cuando hablamos inglés, ¿no? Cuando te das cuenta. Entonces, aquí lo importante es hacer que las cosas se den, buscar comunicarte pues verbalmente bien o por escrito, y a lo mejor le tienes que dar 2 o 3 vueltas a las cosas, pero asegurar que el mensaje es entendido, que llegue. Y sobre todo pues que es implementado la acción o lo que se requiere, ¿no? Después de este proceso de ser gerente de operaciones, ¿qué sigue en tu vida? Bueno, después de eso hubo una reestructuración en la compañía, en Blue Water, que después cambió de nombre a Industrias Casel. Los últimos 2 años en esta empresa estuve como gerente de ingeniería. Tomé parte de lo que llevaban operaciones, que era herramientales, ingeniería de procesos y mejora continua. Desapareció, digamos, la gerencia de operaciones ahí. Se dividió el trabajo en más gente. Bueno, me tocó traer maquinaria nueva de China, de Italia, moldes hechos en España, hechos en China, hechos en Canadá, traer una planta completa que se compró y meterla dentro de esta otra planta, aumentar al doble la capacidad, hacer los espacios suficientes en la planta para poder meter dentro de una planta otra planta con todos sus equipos periféricos. Y bueno, fue un trabajo muy padre, muy, muy retador, fue muy difícil, sin embargo, la gran satisfacción de haberse logrado. ¿Sí? Y bueno, después de ahí se terminó la relación laboral con Industrias Casel, y fue donde al estar en el proceso de buscar empleo tuve la oportunidad de trabajar acá en la frontera, en Nuevo Laredo, en una empresa pues muy importante, muy grande también del ramo automotriz, que es Linamar, que fabrica engranes y flechas para transmisiones, cloches, unidades de potencia, lo que es la unidad de potencia de la transmisión para las camionetas 4x4. Una planta muy grande, muy ordenada, de primer nivel, de clase mundial. Me ofrecieron trabajar con ellos en mi búsqueda y acepté. Fue un cambio radical para mí. Por supuesto. Fue un cambio radical para mí. Sin embargo, pues hoy le doy gracias a Dios que me puso en esa situación, porque me permitió conocer esta parte de México, la frontera con Estados Unidos, donde hay mucha actividad económica. Tiene sus problemas, como todos sabemos. Pero creo yo que como en todos lados, y sin embargo aquí la gente se mantiene de pie, se mantiene activa, luchando y trabajando todos los días. Y bueno, yo me he encontrado aquí, me he sentido arropado por la gente. Me he sentido pues bienvenido aquí a los equipos de trabajo de la frontera. Y pues ahora en Barel, ¿no? ¿Desde cuándo estás en Barel? Tengo 2 meses, cumplo en esta semana. 2 meses. 2 meses en esta semana aquí en Barel. Algo diferente. Toda mi vida ha sido en el ramo automotriz. En esta empresa no es del ramo automotriz. Así es del ramo del gas, el petróleo, la minería. Que tiene un gran futuro, ¿no? También. Sí, claro. Y es otro tipo de negocio, otro tipo de medibles, incluso de desempeño. Tiene mucho futuro esta planta. Hoy en día estamos trayendo nuevos negocios a la planta. La vamos a hacer crecer, vamos a crecer el número de
de empleados en el siguiente año, sí. Con nuevas operaciones de producción. Uh-huh. Esta planta busca ser más competitiva, tener ventajas competitivas sobre las plantas del mismo grupo, de tal forma que los negocios que hoy son costosos en el mundo pudieran hacerse aquí esos negocios en lugar de en Estados Unidos o en lugares como Suecia o en lugares como Francia, sí, o incluso Rusia, plantas que son muy costosas. Sí. Hoy en día estamos compitiendo para que en lugar de que se hagan en esos lugares, se hagan aquí en México. Aquí en México. Y vamos por buen camino. Los números nos eligen a nosotros como mejor opción para hacer los productos. Sí. Tenemos espacio para seguir creciendo y sobre todo la gente, un gran equipo de trabajo. Claro. Con muy buena experiencia, comprometidos, buenas capacidades, comprometidos. Claro. Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué le dirías a la gente joven que quiere entrar a la industria maquiladora ahora con ya tu conocimiento en Laredo y en México también, por supuesto, claro, la gran experiencia que tienes? ¿Qué le dirías? ¿Cómo entrar a la industria maquiladora? ¿Qué les hace falta? Pues lo primero que tienen que hacer es buscar una empresa que les dé una oportunidad. Sí. Pero una vez que tengan esta oportunidad o que tengan un pie adentro, que hagan más allá de lo que les pidan. Sí. Que busquen hacer más cosas de lo que les han dicho que hagan. Sí. Es decir, dar un extra, y no es que lo estés regalando, lo estás invirtiendo. Claro. Porque en la medida que hagas más, aprenderás más, y en esa medida tus capacidades, tus habilidades, tus competencias crecerán. Claro. Y no se preocupen en el primer año o en el segundo año porque les paguen bien. ¿Sí? Preocúpense por aprender y por adquirir las habilidades suficientes para que puedan cotizarse mejor. Claro. Y entonces, en la compañía en donde les den la oportunidad, les darán un mejor empleo, un mejor sueldo, y si no es ahí, en otra, pero ya habiendo aprendido. Ya con la experiencia. Sí. Lo primero es dar, invertir en uno, sí, leer, documentarse sobre las empresas, sobre los procesos, los productos que fabrican, los servicios que dan, y estar al día. Sí. ¿Sí? Que no se preocupen por ganar dinero luego, porque entonces no lo van a lograr. Claro. ¿Sí? Entonces, primero lo primero. Claro. Muy bien. Sí. Muy bien, Reinaldo, pues se nos va el tiempo volando. Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión para terminar algunos temas que se nos quedan en el tintero. ¿Algo que quieras agregar antes de terminar? Te voy a hacer 6 preguntas si me permites, pero ¿algo que quieras agregar? Bueno, yo ahorita quisiera agradecer al Estado de Tamaulipas, a ti, Roberto, y a las empresas que me han dado la oportunidad de trabajar aquí en la frontera. Para mí al principio fue muy difícil, sin embargo, gracias a lo cálido de la gente, a la hospitalidad de la gente, pues ya me está gustando, ya me dicen por ahí que ya tomé agua del río y que ya no voy a regresar. Así es. Y la verdad es que me ha gustado, ojalá que sí. Muy bien, Reinaldo, dime, ¿cuál es la palabra que te gusta más? Híjole, amor. Amor. Papá. ¿Cuál es la que te gusta menos? ¿O la que no te gusta? La que no me gusta, pesimismo. Muy bien. ¿Cuál es el sonido que te gusta más? El de los pájaros. De los pájaros. ¿Y el que no te gusta? Los gritos. Los gritos. ¿Qué te mueve a seguir? ¿Qué te motiva? El amor a mi familia, el orgullo por mi familia, el poner en alto el nombre de la familia. ¿Qué te desmotiva? ¿Qué me desmotiva? Las condiciones a veces paupérrimas en que trabajan algunas veces los empleados. Sí. O en que viven las gentes en las comunidades. Así es. Cuando llegues enfrente de Dios, que te falta mucho porque eres joven, ¿cómo te gustaría que te recibiera? Pues con los brazos abiertos. Muy bien. Y por último, cuando te retires, que otra vez falta mucho tiempo, ¿qué te gustaría dejarle a tu comunidad? ¿Qué te gustaría dejarle a tu tierra? Bueno, me gustaría dejarle sobre todo la enseñanza de que si quieres algo lo puedes lograr. Claro. Cualquier cosa que te propongas hacer en la vida lo puedes lograr. Claro. Que vean en mí que realmente sí se puede. Así es. Eso es lo que le quiero dejar. Un ejemplo. Un ejemplo. Muy bien. Muy bien, Reinaldo, pues te agradezco mucho esta tarde que estés aquí con nosotros y pues eres una persona muy sencilla, pero muy segura de lo que haces en tu vida y lo que has hecho y me da mucho gusto que estés aquí en la frontera, que seas parte de esta asociación de maquiladoras en tu nueva
asignación en Barell y esperemos que estés mucho tiempo aquí con nosotros. Gracias, Roberto, por la invitación. Ojalá que haya oportunidad de otra ocasión platicar. Claro que sí, muchas gracias. He platicado con el ingeniero Reinaldo Sandoval, gerente de planta de la empresa Barell. Si me permiten, vamos al último corte de esta tarde y al regresar tendremos el reporte financiero y más temas del sector industrial. Quédese con nosotros, está escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Esta tarde tengo como invitados a tres excelentes profesionistas que a lo largo de su trayectoria han sido baluartes activos muy importantes para el desarrollo de la industria maquiladora en sus áreas. Me acompaña el contador Óscar Mata, director del Comité Fiscal de Index a nivel nacional. Buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes, querido Roberto. El contador Israel Morales, hasta hace poco director del Comité de Comercio Exterior también de Index Nacional y ahora encargado del proyecto denominado Index 2020, ¿no? Correcto, buenas tardes, Roberto. Y el contador Juan Antonio Díaz, asesor de Index Matamoros, patrocinador también de este programa y que ha sido de mucha gran ayuda para nuestra industria aquí localmente. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias, Roberto, un gusto saludarte. Pues un gusto tenerlos aquí en el marco del cuarto foro de finanzas, en el que han sido expositores, en el que han sido participantes y les agradezco mucho la atención. Óscar, ¿cuál es el proyecto ahorita principal que mueve el Comité Fiscal? ¿Dónde estamos trabajando en México? Claro que sí, Roberto. En ese contexto, al final del día, los temas principales que estamos buscando el cabildeo con las autoridades fiscales, obviamente obedece a mejores prácticas también fiscales y son temas también de facilidades administrativas, seguir impulsando también el desarrollo o la atracción de nueva inversión en miras de traer inversiones extranjeras directas que puedan someterse a la jurisdicción del país también. Son 6 temas principales los que estamos ahorita trabajando. Estos temas ahorita obedecen principalmente al tema de extender beneficios administrativos, de carácter administrativos que tenemos con las autoridades hacendarias respecto a pedimentos virtuales con claves B5 que no son otra cosa más de que poder realizar transferencias de empresas IMEX maquiladoras a clientes del residente en el extranjero que estén localizados en México que carecen de un registro IMEX en el país. Esas facilidades están buscando que se extiendan y que no solamente sean para las empresas certificadas bajo el nuevo esquema de certificación, sino que también se extiendan a las empresas que son certificadas para efectos de IVA y IEPS. También estamos trabajando en un tema que tiene que ver con el carácter de las constancias de transferencias de mercancías muy útiles para las empresas que son autopartes que abastecen a la industria automotriz terminal mexicana. Tenemos un tema interesante que tenemos que resolver todavía derivado de la reforma hacendaria de 2014 que tiene que ver con el uso de la maquinaria y equipo que es propiedad del residente en el extranjero y que se utiliza en la operación de maquila, y me refiero básicamente al requisito de cumplir por lo menos el 30% de propiedad de la maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero. Traemos también un tema que tiene que ver con el esquema fiscal de las empresas de albergue conocidas como shelter, de que no se queden estancadas a los 4 ejercicios que establece la ley, porque eso ciertamente inhibe la inversión extranjera directa a solo 4 ejercicios, donde las empresas albergantes tendrían que dar algunos tipos de concesiones y sería muy difícil promover mayor inversión. Y un tema que también nos preocupa mucho, que tiene que ver con el tema de las devoluciones de IVA. Seguimos con un tema que estamos revisando con la autoridad, de cómo eficientizar un poquito las devoluciones de IVA, hacerlas más expeditas también, sobre todo por el esquema de la certificación IVA y IEPS que tenemos, lo cual debería traducirse como empresas confiables, aparte de ser certificadas. Y en un contexto muy difícil porque Hacienda no tiene dinero, hablemoslo claro, ¿no? Y sobre todo con la caída de los precios del petróleo, se ve un panorama más difícil para 2016, ¿no? Entonces, lógicamente Hacienda busca pues retener lo más posible el dinero, ¿no?
Hay que ver cuál es el efecto de todo esto en el tema de la reforma hacendaria, en el tema de 2016 también, en el tema del recorte presupuestal. Por supuesto. Bueno, el recorte presupuestal, pero al final del día tampoco hay un recorte al interior de personal de la autoridad. Entonces, ¿y de dónde, congruente, ¿no? de dónde vienen esos financiamientos? Pues nada más hay que tener en tema. Las empresas también tenemos nuestra chamba que hacer, nuestro trabajito que hacer al interior para lograr una devolución más expedita. Así es, Óscar. Al igual que Óscar, Israel Morales ha sido instrumental en muchas de las negociaciones que hemos tenido con la autoridad a nivel nacional y ahora encargado de un importante proyecto visionario que habla del tiempo, de dónde vamos como industria, el proyecto IMEX 2020. Israel, platícanos, por favor. Claro que sí, Roberto. Mira, es este proyecto básicamente el resultado de un buen trabajo que ha venido haciendo el INDEX a través de los años. En las últimas administraciones del INDEX a nivel nacional se ha trabajado en un plan estratégico y este proyecto IMEX 2020 es básicamente el resultado de ese plan estratégico. El plan estratégico lo que busca es seguir posicionando a México como el destino por excelencia de la manufactura de exportación. Claro. Y en ese sentido, México no nada más tiene que avanzar como un país manufacturero, sino también como un país que pueda vender mentefactura, es decir, servicios de exportación de alto valor agregado. En ese contexto, lo que se está trabajando dentro del plan estratégico y el proyecto IMEX 2020 es concebir que haya un marco regulatorio que sea amigable, que otorgue certidumbre jurídica a la operación de las empresas, de tal suerte que el ambiente de negocios sea el adecuado para que estas empresas, las que ya existen y otras que pueden seguir viniendo al país, tengan el ambiente de negocios apropiado para que puedan crecer, para que puedan ser productivas, para que podamos seguir atrayendo inversión. Si logramos trabajar con el gobierno federal y con el legislativo, los cambios en materia regulatoria, las mejoras regulatorias adecuadas, podemos seguir avanzando en varios temas que nosotros consideramos críticos ahorita en el proyecto IMEX 2020. El primero es mejora regulatoria y esto incluye certidumbre jurídica, es quitar las barreras administrativas, seguir trabajando en facilidades administrativas al intercambio comercial, al comercio exterior. 2, reorientar el tema de incentivos que hoy se aprueban en el legislativo con el fin de hacer más competitivas a las pymes para poderlas insertar en el marco de la competencia global como proveedores de la industria IMEX. En ese sentido, hay mejoras que hay que hacerle a esos programas y estamos concibiendo algunas ideas innovadoras de cómo hacerlo. En tercer plano, hay una parte que parece olvidada del país, que es el sur del país. Necesitamos replicar el modelo exitoso de la frontera norte en el sur del país. ¿Cómo le vamos a hacer? Es un tema que ya incluso es de la agenda nacional, ¿verdad? Y del interés totalmente público, las recientes zonas económicas públicas, donde IMEX, donde el INDEX ha venido aportando ideas de cómo lograr insertar esa parte del país a la dinámica del mercado de exportación. Y finalmente, muchas veces criticado la relación comercial tan preponderante entre México y los Estados Unidos, pero hoy por hoy tenemos que reconocer que es nuestro principal cliente y como principal cliente tenemos siempre que cuidarlo. Además debemos de concebirnos no nada más como socios comerciales, sino como ya una región comercial estratégica. Entonces, en ese sentido estamos trabajando una iniciativa, el sector privado, entre el Consejo Coordinador Empresarial, el INDEX al interior del Consejo Coordinador Empresarial del lado mexicano y del lado americano el US Chamber of Commerce, en una iniciativa para llevar las aduanas entre México y Estados Unidos al siguiente nivel, lo que estamos llamando las aduanas del siglo XXI. Del siglo XXI. Pues algo muy importante, recuerdo hace 20, 25 años las aduanas tan lentas y tan burocráticas y ahora de alguna forma ha mejorado inmensamente, ¿no? Ha mejorado y todavía hay muchas oportunidades para seguir avanzando y seguir mejorando en ese sentido. Muy bien, Israel.
Juan Antonio, un trabajo importante en Index Matamoros, en Index Reynosa, que has desarrollado a lo largo de los últimos prácticamente 10, 15 años y que has tenido la oportunidad de trabajar también en el ambiente nacional. ¿Cómo ves ahora las ciudades fronterizas? ¿Cómo ves a Reynosa, Matamoros luchando por ser más competitivos, ¿no? Bueno, como bien dices, ya con algunos años trabajando muy cercanamente con la industria maquiladora y ver diferentes etapas de crecimiento, ahorita de estancamiento, Sí. Pues hay una oportunidad muy grande que ofrece ambas ciudades, obviamente principalmente Matamoros, para atraer inversionistas extranjeros. Hay una oportunidad muy grande de crecimiento. Sí. Y que pues sabemos que las autoridades e Index están trabajando de una forma muy cercana para volver a atraer esta industria tan importante que deja cosas tan significativas a la ciudad y al entorno social de ambas ciudades. De ambas ciudades. Pues un gusto tenerlos a los tres aquí esta tarde. Les agradezco mucho que hayan estado en nuestro cuarto foro de finanzas, a Óscar, a Israel, a Juan Antonio, siempre bien recibidos aquí en Matamoros, y por supuesto que nuestro reconocimiento por el esfuerzo, porque sabemos que aparte es voluntario, ¿no? Ellos tienen sus responsabilidades en sus empresas, ¿no? Bienvenidos otra vez. ¿Algo que quieran agregar? No, pues muchas gracias, Roberto, por la oportunidad de estar aquí en Index Matamoros y también la oportunidad que nos das de poder dirigirnos a tu público. Gracias Israel. A mí me da mucho gusto, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Veo una ciudad muy exitosa, una asociación muy fuerte, muy sólida. Me encantó ver sus instalaciones. La verdad, gracias, Óscar. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Roberto, Juan pues Antonio, gracias. Pues tú de casa. Yo soy de casa y muy agradecido de ser parte de la familia de Index Matamoros. Muchas gracias. Pues bien, llegamos al final. Este fue su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigape, en el 970 de AM. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, cuando otra vez sea la hora de entrar en el competitivo mundo de la industria global. Yo soy Roberto Matus. Buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Notigape presentó Index Matamoros. Index Matamoros. La voz de la industria maquiladora. Index Matamoros. Notigape 970 AM. Líderes en noticias.